tráfico de bots en Internet crece 8 veces más rápido que el crecimiento de personas, por cierto, por Internet. En el año 2025 ya habría más bots que usuarios navegando por las distintas plataformas digitales. La IA está detrás de este precedente cambio. Solo OpenAI generó cerca del 69% del tráfico de bots, seguida por Meta y Anthropic. Además, los denominados agentes de IA ya no solo leen páginas, también interactúan, buscan productos, inician sesión e incluso avanzan en compras. Lo que sí, bueno, esto abre nuevas oportunidades para negocios, aunque también trae riesgos, por ejemplo, fraudes. Está claro que el Internet que conocíamos, hecho para humanos, está cambiando con una asombrosa rapidez. Se está hablando mucho, se habla mucho, ¿no? De bots constantemente bots. Sí. En las redes, desde lo digital. Bueno, es un programa informático diseñado para automatizar tareas repetitivas en Internet. Claro. Que reemplaza, no sé si emula o reemplaza al ser humano, ¿no? Sí, sería como una persona falsa, digamos, Claro, que puede simular desde una visualización, un like, tráfico web, un poco de todo, sí. O incluso te publica también cosas. Vos Claro, lo ponés y te publican cosas directamente en las redes. Hay un montón de bots. Claro, incluso hablamos de bots malos y bots buenos, ¿no? Claro. Sí, también. Se dice así, Sí. Es todo un mundo nuevo por descubrir igual. Algunos son maliciosos, bueno, son diseñados para ejecutar tareas ilícitas como el robo de información personal y también la ejecución de ataques de negación de servicio también. Sí, también. Es importante también destacar eso. Un bot malicioso puede ser contenidos sospechosos en correos electrónicos como mensajes de alerta de virus o promociones irreales. Vieron que a veces nos llegan Los correos, promociones el spam, que son falsas. Sí, hay un pasa montón. Exacto. Y los bots buenos son los chatbots, que simulan la conversación humana Claro. con tecnologías de inteligencia artificial. Cuando entramos al sanatorio y pedimos un turno que nos atiende el chatbot ahí. Claro, ese sería el chatbot. Sí. Pero fíjense qué bárbaro cuando empezamos a leer esto y a mencionar que ya supera el crecimiento de personas en navegando, digamos, ¿no? Un montón. Por Internet. Qué Increíble. bárbaro. Sí, es así. Pasa mucho en las redes sociales con el tema de las visualizaciones. Se habla mucho tanto en el mundo del streaming. El tema de los bots, han escuchado un montón de noticias respecto. También en el mundo de la política se habla mucho de los bots, de que ciertos políticos recurren a estos bots para tanto comentarios, visualizaciones. Creo que es un mundo muy amplio, te diría. Claro, y es irreal. A veces uno cree que es verdad y Por es eso, todo no hay irreal. que creer todo lo que vemos en Internet. Claro. Inteligencia artificial incluida. Exacto, sobre todo eso, la inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Iniciamos así de esta forma, línea directa, con este tema sobre los bots. Nos pareció interesante destacarlo, más allá que uno permanentemente se tiene que estar metiendo en las informaciones que nos suceden constantemente, horas tras horas, y porque siempre surge cosas Siempre nuevas. nos actualizamos. Cosas nuevas, claro. Sí, no queda de otra, si no, no. Hay no que podemos. actualizarse, sí, Exacto. definitivamente. Tenemos que actualizarnos todos. Bueno, vamos a darle paso ahora a la primera invitada. Está con nosotros la contadora pública Gabriela Meneguzzi. Es titular de Estudio Meneguzzi, fundadora del Club de Impuestos. Se va a referir a los errores más comunes del monotributo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, Gracias por por la estar. invitación. No, por Gracias. favor. Bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta acerca del monotributo? Sí, la verdad que cuando uno comienza a emprender, lo primero que se le viene a la mente es me voy a hacer el monotributo, ya sea porque alguien se lo dijo, porque se piensa que es fácil o porque necesita facturar rápidamente. Entonces, bueno, dice me voy a hacer el monotributo. ¿Qué pasa? En el estudio vemos varios errores que cometen algunos emprendedores a la hora de iniciar el trámite. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos recurrentemente es que no se tienen en cuenta los requisitos, ¿sí? Porque el monotributo es un régimen simplificado, pero para poder acceder se necesita cumplir con ciertos requisitos. Entonces, es importante saberlo, por ejemplo, saber si uno encuadra en la actividad, ¿sí?, que corresponde. No todas las actividades pueden estar encuadradas dentro del monotributo.
Después también está el tema de los ingresos, cuánto voy a facturar. Eso es importante saber cuánto voy a facturar, tener una estimación, porque si yo tengo ingresos o una facturación alta o una estructura de gastos alta, es probable que ya no pueda estar dentro del monotributo. Así que, bueno, todo eso hay que mirarlo, ¿no es cierto? No cualquiera puede ser monotributista. No, por ejemplo, las sociedades que antes podían, por ejemplo, las que eran sociedades de hecho antes, podían ser monotributistas, hoy no, solamente personas humanas o asociaciones indivisas. Y también, por ejemplo, la actividad de importación, ¿sí? Que hoy está bastante en auge. Si tenés una actividad que es comprar en el exterior para vender acá, no podés ser monotributista. O sea, la actividad de importación no está permitida y no está permitida si la hiciste en los últimos 12 meses. ¿Sí? Si vos decís, bueno, quiero empezar ahora y no voy a ser importador, pero si lo hiciste en los últimos 12 meses tampoco podés, tendrías que esperar ese tiempo para darte de alta en el monotributo. En cambio, por ejemplo, si sos exportador, sí. El que es exportador de servicios, por ejemplo, un desarrollador de software que factura al exterior, tranquilamente podría ser monotributista. Entonces, ¿cuál es la idea? Informarse, ¿sí? Primeramente, asesorarse bien para no cometer errores, porque nosotros lo que vemos en el estudio es justamente eso, que vienen con inscripciones mal hechas o que no corresponden. Y después sale más caro solucionar los problemas que tal vez haber empezado desde el principio consultando, ¿no? Y uno necesita una cantidad de ingresos particular para ser monotributista, por ejemplo. Si es menos de 1 millón, no puede ser monotributista, de ganar 1 millón al mes, por ejemplo. No hay un mínimo. Sí, obviamente hay un máximo que es el límite de la última categoría. Ahí sí. Pero no hay un mínimo. Pero igualmente, con respecto a esa pregunta, que está buena, la pregunta que haces, hay muchos monotributistas que solamente se dan de alta y no facturan. Y ahí hay que tener cuidado porque una de las causales de exclusión es no facturar. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo sabe ARCA que yo tendría que haber hecho una factura? Bueno, si vos recibiste transferencias, hiciste ventas a través de billeteras, ARCA dice, bueno, si ese ingreso seguramente corresponde a una venta. Y entonces está esperando que vos realices la factura que corresponde. Entonces ahí tenés un problema si no facturás. ¿Y cuánto espera ARCA para dar de baja ese monotributo? ¿Cuánto espera en cuanto a la facturación, digo, ¿no? Que facture la persona, el monotributista. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? En realidad ARCA se maneja por controles sistémicos en periodos fiscales que se realizan, por ejemplo, en los periodos de recategorización. Entonces, seguramente en enero, febrero, cuando se hace la recategorización, te va a hacer los controles de todo el año anterior. Por ejemplo, en el 2026, todo el periodo anterior, que fue 2025. Ahí va a controlar y te va a controlar, digamos, cuánto facturaste, cuánto te entró en tus billeteras virtuales, en tu banco. De hecho, en la última recategorización, luego de la última recategorización, hubo recategorización de oficio, muchísimos casos de recategorización de oficio, justamente por ese tema, por la cantidad de ingresos que tenían los contribuyentes en las billeteras virtuales. Todo lo informaban y ARCA, ¿qué hacía? Te subía de categoría. Entonces, es importante que haya, digamos, lo mismo que te entra en tu billetera virtual o en tu banco, que se facture. Claro. ¿Sí? Y con los gastos también, porque a veces uno dice, bueno, facturo lo que me entra en la billetera virtual, perfecto, o en el banco. Pero, por otro lado, tengo gastos que son más altos que lo que estoy facturando. Eso también lo controla ARCA. Porque supuestamente dice, está bien, vos me estás facturando tanto, en tu banco ingresa tanto, hasta ahí vamos bien, pero vos estás gastando más de lo que te ingresa. Claro. Y ahí también es otra señal de que te está faltando facturación. Claro, pero si yo, por ejemplo, soy monotributista, tengo que sí o sí declarar todas mis cuentas, si yo tengo una cuenta bancaria y otras billeteras, o puedo hacerlo con una sola y otra utilizarla para mí. Vos podrías, primero,
todas las cuentas, Arca sabe cuáles tenés, o sea, sabe todas, pero sí está bueno lo que decís porque uno de los consejos que yo hago a los clientes es que tengan una billetera para el negocio, para la empresa y otro para uso personal. Bien. Eso te va a servir para que tengas una mejor administración y en el caso de tener que demostrar a Arca algo, va a ser mucho más sencillo y decir, mira, todo esto me ingresó por ventas y esto es de mi cuenta personal, que puede ser que tenga una entrada por un sueldo, porque a lo mejor soy empleado en relación de dependencia, o mi cónyuge tiene ingreso de dinero y me está transfiriendo. A veces pasa que algún pariente también me transfiere y bueno, puedo demostrarlo más fácilmente si tengo las cuentas separadas. Bien. Claro. Eso sí es importante. ¿Cuántas veces al año te puedes recategorizar y qué pasa si no sucede esto, no? Bueno, la recategorización es obligatoria, ¿sí? Y se realiza 2 veces al año, ¿sí? En lo que es febrero y agosto, o sea, enero, julio. En principio ahora es hasta febrero y hasta agosto, son 2 veces al año y es obligatorio para aquellos que modifican categoría, ¿sí? Es decir, si vos vas a mantener tu categoría, no hace falta que la hagas, pero vos tenés que estar seguro, ¿sí? Que vas a mantener esa categoría. Si es así, no hace falta que la hagas. Y si estás en inicio de actividad, por ejemplo, que tenés menos de 6 meses de actividad, en ese caso tampoco te corresponde recategorizarte, ¿sí? Pero es obligatorio y además es la declaración jurada, digamos, que hace el monotributista para declarar sus ingresos, ¿sí? O sea, a través dice Arca cuál es su situación y es importante, digamos, que esté realizada, ¿sí? ¿Hay alguna novedad en las últimas horas? Porque se decía que se iba a eliminar el monotributo y todos los monotributistas iban a pasar a ser responsables inscriptos. Bueno, sí, bueno, hace bastante ya que había salido esa noticia y luego es como que hubo una que se iba a eliminar, pero eso no sucedió. De hecho, esperábamos la eliminación de las categorías más altas, claro. pero no, digamos, por el momento no hay... No hay una novedad o algo, noticias sobre eso. No, claro. Se mantiene y bueno, y se va actualizando las tablas como se venía haciendo. Claro. Y bueno, normal. Hasta ahora sí. Qué importante es tener una contadora, un contador, porque hay muchos monotributistas que dicen, bueno, yo me manejo solo, yo sé ingresar a la página de Arca. Yo me sé inscribir. Claro, pero el tema de recategorización y todo eso, ¿cómo haces? Claro. O sea, necesitas una persona profesional, como por supuesto todos los ámbitos, ¿no? Por algo existen los profesionales que saben del tema. Es importante destacar que Arca es agencia de recaudación y control aduanero y que en 2024 Arca reemplazó a AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Cambió algo en cuanto al funcionamiento? No, es exactamente lo mismo. Cuando pasó ese cambio, muchos clientes nos contactaban diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasó? Claro. Yo tenía deuda, ¿qué pasó con mi deuda? Con la deuda que tenía en AFIP. Y no, simplemente fue un cambio de nombre, digamos, si tenías deuda en AFIP, tenés deuda en Arca, claro. no pasa nada. Pero qué importante lo que decías, el tema de la información. Nosotros trabajamos continuamente con emprendedores y le damos esas herramientas, ¿sí? de estar informados. Claro. Y ese es el consejo, ¿no? Antes de hacer algo en la página de Arca, no tomarlo como un trámite, sino que es una decisión fiscal cada cosa que uno hace en la página. Entonces, es muy importante la información. Y nosotros trabajamos con emprendedores y le damos estas herramientas para que cada decisión que tomen lo hagan informados. Claro. Informados, porque luego hay malas inscripciones, se dan de alta y tal vez se dan de altas en otros impuestos. No nos olvidemos que lo que es monotributo es el ámbito nacional, pero después también están los ingresos brutos. Claro. Entonces hay otras cosas que también a tener en cuenta. Entonces es muy importante estar informados. Claro. Es lo que enseñás en el club de impuestos, ¿no? El club de impuestos es una comunidad que
que reúne a emprendedores, a dueños de negocios, a profesionales y también contadores y estudiantes que están iniciando su carrera profesional y bueno, ahí tienen capacitaciones y tenemos reuniones exclusivas y lo más importante, el acceso a consultas. Entonces, saber qué hacer en cada momento y en cada etapa es muy importante. Claro. Así que sí. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas Bueno, estado aquí, Gabriela. los muy invito amable. a entrar a mis Sí, redes, sí. es en Instagram, @estudiomeneguzzi. Ahí en la bio van a encontrar un árbol de enlaces donde van a poder, si quieren, participar. Yo doy clases, encuentros que doy de capacitación todas las semanas, se pueden inscribir gratuitamente y participar y tienen toda la información ahí. Ahí Bien. tenemos el zócalo que Ahí muestra estamos, la información. ahí está mostrando toda la información. Bueno, Gracias. perfecto. Gracias. No, gracias a Amable. ustedes. Gracias. Bueno, se llama Gabriela Meneguzzi, contadora pública, bueno, fundadora del Club de Impuestos, hablando sobre los errores o todo Sí, sobre sí, sí. el monotributo. Muy Que hay bueno. algunas cosas que por ahí mucha gente no las sabe. Esto de que por ahí te encontrás con que te dieron de baja y decís, ¿por qué me dieron de baja? Bueno, hay motivos, no es Sí, porque sí. al ARCA se le Hay ocurre que darte de asesorarse. baja. Claro. Muy importante Claro. asesorarse. Muy importante. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Vamos ahora a decirle, bueno, también saludar a la gente de Vive TV, Sí, que está con gracias. nosotros permanentemente en el programa, ajustando todos los detalles. El agradecimiento para ellos y a todos los que están aquí, que los auspiciantes, toda la gente que participa en línea directa. Y ya vamos a ir con los videos. Tenemos 2 videos para compartir. Uno es del Consejo Municipal de Rosario y el otro es de Giaco, que bueno, comercializa todo tipo de cueros, por ejemplo, billeteras, zapatos, Qué cintos, lindo. Un poco de todo. de todo. Así que vamos a cumplir con ellos, tanto con el Consejo como también con Giaco, y saludos también a José, su titular. Saludos. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Bueno, ese video le estaba diciendo a Lara, precisamente. El detrás de cámara. Le agarró la cámara. Le estaba diciendo, porque ese video lo hizo la señorita Lara Pidal. Me da vergüenza. Así Pero que sí. está muy bueno, lo reproduzco aquí al aire. Gracias, porque gracias. Lo estaba diciendo en privado. Igual, muy quedó. lindo el local, además. Es hermoso, sí. Todo muy Recomendable. lindo. Lindo Sí. grabar ahí. Exacto. Bueno, está con nosotros ahora la doctora Giselle Lambri, que es dermatóloga clínica. Va a hablar sobre cáncer de piel y fotoeducación. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué Gracias tal? por estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por bienvenida la al programa. invitación. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, ¿a qué se denomina fotoeducación y cuáles son sus principales características? Bueno, lo primero a decir es que la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Porque mucho no se tiene en cuenta esto. Y cuando hablamos de fotoeducación es justamente poder educar y explicar cómo relacionarnos con el sol de manera saludable. ¿Por qué? Porque en realidad el sol, que es fuente de vida y es sumamente necesario para todos, en nuestra piel genera daño. Entonces, bueno, lo que pasa mucho en consultorio, yendo a la consulta práctica del día a día, es, bueno, ¿te cuidás del sol? ¿Cómo te cuidás? Yo se lo pregunto a todos los pacientes, vengan por lo que vengan, y es sorprendente que mucha gente no se cuida del sol de ninguna manera, y sí hay mucha gente que se cuida, pero tiene el concepto de, bueno, la fotoprotección ligada al verano, ¿no? Claro, es como me aplico el Y a las protector vacaciones. solamente en el verano. exacto. Entonces, bueno, no, me pongo protector cuando voy al sol, cuando voy a la playa, cuando voy a la pileta, pero la realidad es que la radiación ultravioleta está todo el año, ¿no? Entonces, lo que genera en la piel es un daño acumulativo, que es lo más importante, es un concepto importante, entender que el daño es acumulativo a través de los años, tanto el rayo ultravioleta A como el B, y hoy en día sabemos también lo que es la luz invisible, por ejemplo,
esta, ¿no? La luz azul que le llamamos. Entonces es importante cuidarnos todos los días, todo el año. Yo les digo a los pacientes, así como te levantás, te higienizás la cara, te lavas los dientes, bueno, aplicar un protector solar que hoy en realidad la gama, digamos, y el abanico de posibilidades es muy amplia. Muchos protectores solares, también está el concepto del protector solar blanco, que pegajoso y de playa. Bueno, ya no es eso. Hay mucha variedad de protectores solares y tienen tratamientos que sirven para hidratar, sirven para justamente ir tratando patologías como que tienen manchas, ¿no? Protectores solares con color, por ejemplo, que es el único que nos protegería ante la luz invisible y demás. Entonces, bueno, adquirir el hábito de todos los días usar el protector solar. Eso por un lado. Y el otro tema es que, bueno, que el protector solar es un paso más de lo que es la fotoprotección. Hay muchas otras cosas para hacer antes de ponerse el protector. Entonces, buscar la sombra, fundamental, ¿no? Tener el concepto que cuando la sombra es más corta que nosotros cuando estamos parados, el rayo ultravioleta está muy alto. Entonces, buscar la sombra en horario pico, fundamental, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Usar filtros físicos, sombreros, ¿sí? Que tengan ala, idealmente que tengan un poquito como las capelinas de las mujeres. Usar remeras con filtro UV. Hoy hay también en la industria textil, la remera con filtro UV ya tiene 50 de protector solar, y eso para gente que trabaja al aire libre, que no se expone voluntariamente, pero que trabaja al aire libre o que hace deporte, los que hacen running y demás, muchas veces no se dan cuenta, en realidad, de la exposición solar diaria que tienen. Esté nublado, haya sol, lo que sea, salen a hacer actividad física. Entonces, tomar todas estas medidas. Y el protector solar es un paso más, ¿no? Porque también está esta cuestión de son muy caros, nos vamos de vacaciones, somos 5 en la familia, ¿y cómo hacemos? Bueno, es una realidad que no es por ahí algo económico, y hoy en día todavía no hay un proyecto de ley que se haya aprobado para que el protector solar sea bancado, digamos, por las obras sociales o por el Estado. Pero bueno, la realidad es que también hay un montón de gamas de protectores. Están los nacionales, que son muy buenos, que nosotros en consultorio en general siempre tenemos cupones de descuento y demás, y las farmacias hacen buenos descuentos. Y bien aplicado, dura. Esa es la otra. ¿Cuánto también dura? Un protector solar, por ejemplo, para rostro, extenderlo en el escote. Yo siempre le digo, rostro, extenderlo en el escote, y lo que te sobra un poquito en el dorso de las manos, que en general es lo que tenemos expuesto todo el año, tiene que durar por lo menos 2 meses y medio, ¿no? La cantidad de protector, si uno va a los libros, dice, digamos, son 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, que es muy difícil de determinar, pero bueno, se usa la regla de los 2 dedos, ¿no? En 2 dedos yo me aplico 2 líneas de protector, y con eso me sirve para todo el rostro, extender en escote y pasar un poquito en las manos. Y eso todos los días, cotidianamente. Eso todos los días. Para las mujeres yo les digo, ¿base ¿te maquillás? Sí, bueno, usala como base de maquillaje. Viene distintos tonos de color, vienen protectores solares de todo tipo, que hoy en día estéticamente y tienen una cuestión cosmética muy linda, sin aromas y demás. Entonces es adquirirlo, es un hábito más, que eso previene el cáncer de piel a la larga, y previene el fotoenvejecimiento, que también es otra de las consultas más habituales, que bueno, pasado los 60, esto es una consulta de todos los días, estoy manchada, me quiero sacar las manchas, arrugas, pieles, digamos, opacas, deshidratadas, acartonadas y demás, que en realidad son productos de un fotodaño muy crónico, que nunca se han cuidado solo de diciembre a febrero. Entonces, estas son de la vejez, ¿viste? Pasa mucho. No, son manchitas de la vejez, no, son manchas del sol, toda tu vida, digamos. Entonces, después es más difícil tratar eso que hoy prevenirlo, ¿no? O aquellas personas que no usan directamente protector porque no tienen ganas, quieren gente. quemarse o quieren aparecer con eso. Muchísima gente, sí. Y además, bueno, hay que tener presente que, digamos, antecedentes personales, ni hablar, pero familiares de cáncer de piel, o sea, si tenemos familiares que tuvieron cáncer de piel, sobre todo de primer grado, o sea, mamá, papá, hermanos, si tuvimos quemaduras solares en la infancia, ¿sí?, son las más vinculadas con el cáncer de piel después cuando uno es adulto. Si estuvimos expuestos a camas solares, que era una cosa que se usaba muchísimo, ¿no? Todo esto aumenta mucho el riesgo de tener un cáncer de piel, que muchas veces es tratable fácilmente o tiene alta tasa de curación, pero muchas veces no. Hay mucha gente que muere de cáncer de piel
El melanoma es súper frecuente, lo seguimos viendo, y hay gente que llega muy tarde a la consulta, cuando en realidad hoy uno dice, ¿cómo llegó tan tarde? ¿No? Gente joven, el melanoma hace metástasis, es un cáncer de piel muy agresivo, y hay mucha gente que muere todavía hoy, en el 2026, de cáncer de piel. Entonces la verdad es que es algo que es sumamente prevenible, y es una cuestión de cambiar comportamiento, ¿no? De adquirir hábito. Mucho tiempo estuvo vinculado lo que fue el bronceado como un sinónimo de salud. Eso un poco se vino desde Europa. La que un poco lo impuso fue Coco Chanel, en el año 1926 más o menos, que en realidad se cree que fue algo más accidental, que fue un viaje en yate y demás, y bueno, Coco Chanel era ícono, digamos, de alta costura, de lujos, de alta sociedad, y volvió bronceada, ¿no? Entonces de ahí se empezó a correr un poco esta cuestión de que el bronceado era pertenecer a una alta sociedad. Y se mantuvo por muchísimos años. Después también pasó que los protectores solares, en la década del 70, por ejemplo, no eran muy bien tolerados, porque no son lo que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, hoy realmente no cuidarse del sol no habría ninguna excusa, digamos, para decir, no me cuido del sol o no lo hago porque, bueno, ya por ahí lo económico te lo creo, ya todo lo demás no habría un motivo. Claro, ¿eso a partir, perdón, sí, a partir de una edad determinada? Bueno, antes de los 6 meses no se pueden usar protectores solares, o sea, no deberíamos exponer a los niños. Y después, en la edad pediátrica, siempre recomendamos lo que son los protectores solares minerales. Los protectores solares, a grandes rasgos, ¿no? Se dividen en lo que son los químicos u orgánicos y los minerales. Los químicos se absorben un poquito más a través de la epidermis, y los minerales son los que quedan un poquito más en la superficie, que son los que dejan este resto blanco, y dispersan un poco más lo que es el rayo más que absorberlo. Entonces lo usamos mucho en los pediátricos. Pero en realidad después de esa edad, para todos, digamos. Lo mismo que el control de lunares, ¿no? El control de lunares también tiene que ser, está más generada la conciencia, se ve en la consulta, la gente que viene por algo particular, esto me cambió, esto me llama la atención. O gente que nunca me controlé los lunares y ahora me vengo a enterar que hay que hacerlo. Claro. Bueno, sí, hay que hacerlo. Una vez al año hay que controlar los lunares, idealmente previo al verano, porque después del verano a veces se modifican un poquito y nos cambia la visión. Pero nosotros en consultorio, con un método sencillo, que es con un dermatoscopio, que es como una lupa con luz, podemos ver por debajo de la piel. Y acá hay varias cosas importantes. Primero, conocerse uno los lunares. Es muy común decirle a la gente, a mí me pasa mucho en consultorio, bueno, ¿te querés revisar los lunares? Dale. Entonces cuando empiezo, bueno, sacate, vamos a ver. No, pero los pies no tengo. No, pero me ha pasado muchas veces. Déjame ver, vamos a ver. Resulta que sí, detrás del bordecito lateral de algún, y muchas veces termina siendo algo maligno, ¿no? Entonces, bueno, mirarse uno, saber qué lunares tenemos. Por si sale uno nuevo, ya lo reconocemos, ¿no? El melanoma en general viene de lunares que salen de novo, que se llama. Son lunares que salen de un lunar nuevo. Es más raro que sea un lunar que se haya transformado. Entonces, los miramos en consultorio y si no hay nada llamativo, bueno, en un año nos vemos de nuevo, ¿no? Y si hay algo llamativo, tenemos otro método, ¿sí? Que es la dermatoscopía digital corporal, que en realidad es un estudio por inteligencia artificial. Lo que hace es tomar fotos, ¿no? De todos los lunares, hace una base de datos de nuestros lunares con las fotos y demás. Uno se lleva una carpeta con sus fotos, sus lunares, las indicaciones, bueno, esto hay que controlarlo, hay alguno para extirpar o no. Y después el mismo aparato, digamos, de forma comparativa por inteligencia artificial, los va comparando. Entonces, anualmente pasa a ser un método de control mucho más eficaz que el ojo también nuestro, ¿no? En el consultorio, sobre todo para pacientes que tienen antecedentes de cáncer de piel, o hay pacientes que están minados de lunares. Que es muy difícil que yo registre, bueno, digamos, el que tiene en tal lado, entonces el año que viene yo vaya a mirar exactamente ese. Entonces, bueno, esto para gente que tiene muchos lunares es muy útil. Y lo cubren en general las obras sociales, no hay problema habitualmente. Muy
Justo respondiste igual un poco, porque quería preguntar si el cáncer de piel es visible justamente en la piel. Sí. Me imagino que debe ser también con los lunares. En general sí, no siempre es a través de un lunar. Bien. Como te decía, el melanoma sí, lo más común es que sea un lunar que sale de nuevo, de cero, ¿no? Un lunar que no teníamos y aparece. Pero después están los cánceres no melanoma, que son mucho más frecuentes que el melanoma. El melanoma es el más agresivo, pero no es el más frecuente, por suerte. Y los no melanoma son el vaso celular y el espinocelular, ¿sí? Que están directamente relacionados con la radiación ultravioleta, con el sol, ¿no? Y esto a veces aparece como un granito que no cura, que no cicatriza, alguna lastimadura que va y viene, que se me forma la cascarita y se me va, y sangra pero no cicatriza y está siempre ahí. Bueno, eso muchas veces, sobre todo si es en rostro, en orejas y demás, termina siendo un vaso celular. Pero bueno, todo lo que es, obviamente, lo que llamamos la zona H, rostro y demás, es lo más expuesto y lo más vinculado a cánceres de piel. Y en los hombres, lo más frecuente es en la espalda. Que también es porque mucho no se lo ven, excepto que alguien le diga, mira, tenés esto en la espalda particularmente, muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Por eso es importante el control anual, para que lo veamos en consultorio. Bien. Giselle, me decías días pasados, mediante un mensaje, que no tenemos todavía educación poblacional en comparación con ciudadanos de países considerados del primer mundo. ¿Por qué razones? Digamos, no tenemos esa concientización de esto que estás contando, ¿no? Sí, completamente. No tiene punto de comparación, por ejemplo, Argentina con lo que es Australia, ¿no? Acá los chicos en las escuelas, por ejemplo, siguen haciendo actividad física en verano, a lo mejor a las 2 de la tarde. Con el rayo del sol. Con el rayo del sol. Ningún niño, vos los ves, ninguno está con gorrita, no es obligatorio llevar el gorro. Muchas veces las instituciones no piden que vayan con el protector solar. Entonces son cuestiones que, fíjate vos que incluso en las instituciones no está tomado como con la conciencia que se necesita, ¿no? Y después que en Argentina también hay deficiencia, la información está, pero por ahí hay deficiencia en las estadísticas. Entonces también, digamos, por ahí el melanoma sí está más registrado, pero todo lo que es no melanoma, la verdad es que no. Entonces se subestima mucho, es un problema que se subestima mucho y es importante, es un problema de salud pública muy grande, que además, digamos, parece una pavada, pero yo tengo muchos pacientes que tienen múltiples vasos celulares, que uno en general, lo más habitual es que lo operás, lo sacás completo y se termina el problema. Y el mismo paciente te pregunta, ¿puedo seguir tomando sol? Y uno dice, uy, la ficha no entra, digamos. No está entrando. Entonces uno se sigue explicando y explicando. Pero a veces genera unas deformidades que son enormes, ¿no? Terminan con colgajos, porque ya la técnica quirúrgica es muy difícil, porque toma el canto interno del ojo. Entonces no es una pavada y es a tenerlo, digamos, presente, ¿no? Hay manchitas blancas que son en forma circular, que eso obedece al sol, no es riesgoso, digamos, porque he visto gente cuando sale a caminar o a correr, que se le notan unas manchas blancas circulares chiquitas. ¿Eso puede ser del sol o es para preocuparse? Sí, se llama hipomelanosis butata y sí tiene que ver con el sol. Es una especie de cicatriz que deja el sol, es muy habitual en los miembros inferiores. Y si lo tienen por ahí la gente más añosa y demás, que estuvo mucho al sol, y no tienen, en general, es muy difícil de mejorar eso estéticamente, te quiero decir. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias por las explicaciones. La doctora Giselle Lambri, que es dermatóloga clínica, hablando sobre cáncer de piel y fotoeducación. Sí, que también está la fotoproducción, ¿no? Fotoprotección, la fotoprotección también. Sí, es verdad lo que mencionó, que creo que en Argentina tenemos una cultura distinta. Por ejemplo, pensaba en los países asiáticos. Nosotros tenemos esta cultura del bronceado, de que vos llega el verano y te querés broncear, o hasta antes del verano ya estás así en el sol. Y, por ejemplo, en los países asiáticos, nada que ver. O sea, todo lo contrario. Si está, mientras más blanco, mejor. Claro, así que es verdad lo que dice al respecto del tema cultural también. Pero no tomamos conciencia del protector, todos los días. Uno piensa, no, cuando me expongo al sol solamente. Hay un montón de excusas, aparte. No, si está nublado, no, porque si no me bronceo, ¿viste? Hay un montón de cosas así.
Terrible. Incluso en algún momento se llegó a poner rótulos a la gente, le decían blanco leche, ¿se acuerdan? No sé si ustedes sí. recuerdan eso, porque no tomaban sol. Entonces, Claro. viste, como que le agarró un complejo a la gente, a mucha gente, y no El tomaban sol. bronceado supuestamente queda mejor. Claro, claro. No, hay varios también rótulos que le ponen a la gente sobre Y por este eso tema. es algo muy cultural. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Está con nosotros la doctora Verónica Bolentiera, abogada especializada en Derecho Laboral. Justamente hace horas, la Confederación General del Trabajo, la CGT, consiguió un fallo judicial contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. El juez laboral, Raúl Horacio Ojeda, resolvió suspender provisoriamente 82 artículos de la Ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Central Obrera. Bueno, esto va a ser apelado por el Gobierno Nacional seguramente, pero bueno, quedó allí esos 82 puntos. Uno de ellos es el denominado FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Así que vamos a hablar con la doctora Bolentiera sobre otro tema, pero es importante preceder a la doctora este tema que es de hace unas horas. Sí. ¿Qué tal, Verónica? Buenas, Gracias por ¿Qué estar. tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, Con respecto a solo una referencia, Marcelo, Sí. con eso del FAL, hay muchas pymes que están en contra porque les significa una erogación importante y a lo mejor esas pymes no están pensando en despedir personal continuamente, o sea, despiden en situaciones puntuales. Entonces, eso es algo que a las pymes por lo menos no las beneficiaba, ya lo habíamos hablado Sí. en otras oportunidades, pero bueno, como para hacer la aclaración, digamos, sobre el tema. sí, exacto. ¿no? Otro tema, bueno, hay 82 puntos, pero uno de los temas es el tema del derecho a huelga también, uno de los temas que también, También. Se anuló. Así que hasta, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? El Sindicato de Empleados de Comercio también Ah. rechazó algunos puntos de la ley. Claro. Hubo puntos polémicos. Sí, bastante. Bueno, amerita que hablemos de este tema, ¿no? Sí. En paso previo a otro tema que vamos a hablar con la doctora Bolentiera, que es burnout. ¿Cuáles son las características reales del síndrome de burnout en el ámbito laboral, ¿no? Bueno, Marcelo, es importante destacar que justamente se llama burnout laboral porque ocurre en el ámbito del trabajo. Es una situación de estrés crónica no gestionada correctamente. Tenemos por suerte que la OMS la ha definido como un factor de padecimiento laboral, donde el agotamiento físico y mental tienen una importancia fundamental en estos casos, con situaciones de ansiedad en el trabajador, la dificultad para levantarse por las mañanas. Muchos especialistas dicen que este síndrome comienza justamente con la dificultad por levantarse por las mañanas. También otra cuestión que puntualizan es la fatiga a pesar de haber descansado. En situaciones ya más graves, o sea, la persona no tiene ganas directamente de pasar por su lugar de trabajo, o sea, le puede generar incluso hasta pánico, sentimientos negativos, cinismo, o sea que realmente es algo muy a tener en cuenta por el trabajador o la trabajadora que puede estar atravesando esta situación. Y es importante destacar que yo creo que dos cuestiones que colaboran mucho hoy en día a este burnout laboral es la dificultad por encontrar un nuevo trabajo, si en el que estoy no me estoy sintiendo bien, y después una cultura que ahora está cambiando en las generaciones más jóvenes, que es la cultura del aguante. Claro. Tengo que aguantar porque a fin de mes aguantar porque tenés tu remuneración, aguantá porque tenés la obra social y la jubilación el día de mañana. Entonces, todos estos aspectos impactan en la salud del trabajador o de la trabajadora que mantiene esta situación de padecimiento que está sufriendo en el ámbito del trabajo. Claro, y hacen perder un poco de productividad también. Sí, genera la falta de productividad, por eso es importante también que las empresas actúen, pueden tomar medidas preventivas, porque no solo que disminuye la productividad laboral, sino que a la vez incrementa el absentismo laboral, porque una persona que está atravesando algún padecimiento de salud mental y físico
va a incrementar sus ausencias en el trabajo, afecta la producción, lo que se produce a veces que el empleador dice, bueno, si esta persona está faltando, distribuyo el trabajo que hacía esta persona en el resto del equipo y eso a su vez genera un desgaste en el resto del equipo, por eso a veces se dice que el burnout es, o sea, como que pasa de una persona a otra, como que es contagioso, entre comillas, porque muchas veces se da esta situación, pero es importante que las empresas tomen conciencia de esto y actúen, porque ellas como empleadoras tienen la obligación de garantizar trabajo saludable, indemnidad, tienen que prever que el trabajador no puede enfermarse a consecuencia del trabajo y en consecuencia tienen que brindar un ambiente sano. Se pueden tomar medidas preventivas como encuestas anónimas de buen clima laboral, protocolos de actuación, también capacitación al futuro empleado que ingresa, especificándole cuál es el trabajo específico que va a realizar la persona, porque también muchas de estas situaciones se genera entre la expectativa que tiene el nuevo trabajador o empleador sobre su puesto de trabajo y cuál es el trabajo que efectivamente esta persona va a realizar. Claro, bien. A veces no se especifica o se entusiasma de más a la persona con el trabajo que va a realizar y la persona después se encuentra frustrada, aburrida, con sensación de trabajo, porque su tarea habitual no cubre sus expectativas. Claro, o te dijeron una cosa al entrar y después empezaste a hacer 3, 4, 5 cosas más. Exactamente. O a veces también puede ser debido a la sobrecarga de tareas. Hay puestos de trabajo en que las horas extras o la jornada se extiende más de lo habitual, pero como algo normal, no como algo excepcional, porque si hay que entregar ciertos informes, puede ser que durante una semana o 2 semanas tengas que trabajar horas extras, pero luego eso se normaliza y ahí en general no tendría que haber afección de la persona, pero cuando esta sobrecarga de tarea es habitual, puede producirse un agotamiento físico y mental de la persona. También se da mucho en trabajadores multitasking o multitarea, cuando un solo puesto de trabajo la persona tiene que hacer varias tareas a la vez. Un caso muy típico es el de vendedor de planes de ahorro, que no solamente está obligado a concertar la venta, muchas veces con objetivos de venta muy altos o imposibles de alcanzar, sino que también se tiene que ocupar de la parte administrativa, que es la carga del plan o el contrato. A la vez tiene que controlar luego el cumplimiento y el pago puntual del cliente del plan de ahorro. Luego, si esta persona continúa con el plan de ahorro, muchas veces tiene que acompañar a la entrega del vehículo. Esto se hace generalmente como una estrategia de marketing. Y pensemos que esa persona que fue contratada para la venta se encuentra que es una multitarea, que tiene que hacer 3 o 4 funciones a la vez en un único puesto de trabajo, generalmente con bases remunerativas muy bajas, que su sueldo normal o para alcanzar a cubrir sus necesidades económicas está ligado a las comisiones, con lo cual eso también genera un cierto estrés. Por el resto de las tareas en general no se le paga una diferencia. Sucede lo mismo con ventas de planes de medicina prepaga, tienen un sistema muy similar de seguimiento, de ayudar a la persona a completar la declaración jurada de antecedentes de salud. Y a la persona cuando se la va a contratar, en general dice, vos tenés que vender. Y, o sea, el resto de las tareas aparecen luego de que la persona está efectivamente en su puesto de trabajo, con lo que va generando cansancio, desgaste, incomodidad en el trabajo y un estrés persistente que es necesario y aconsejamos que la persona consulte tanto a un profesional médico, un psiquiatra, que es el que mejor puede abordar estos síntomas. En este sentido no hay que tener prejuicios. Y a la vez un profesional abogado que te va a ir guiando
cómo proceder correctamente ante la empresa para no dar ningún paso en falso que luego perjudique a la persona. En este sentido, ¿cómo y en qué casos se puede demandar esta situación? Mira, demandar se puede demandar siempre. Acá lo importante es que el empleado, busque ayuda apenas siente que algo no está yendo bien en su trabajo, porque primero él tiene que interiorizarse y canalizar que realmente no hay que aguantar estas situaciones, y a partir de ahí que hace la consulta de acuerdo al estadio en que se encuentra sus afecciones, el profesional lo va a poder ayudar primeramente si es posible revertir la situación y que el empleado pueda seguir manteniendo su puesto de trabajo. Si ya está en un estadio más extremo por los síntomas y los padecimientos que tiene, porque en general se clasifican en 4, o sea, en síntomas leves, moderados, graves y extremos. Bueno, de acuerdo al tiempo en que consulta y a los síntomas que indique el médico que esta persona tiene, se podrá ver si se puede revertir la situación o ya un acompañamiento para que se pueda desvincular de una manera que no sea perjudicado, cobrar una indemnización laboral, que es lo que corresponde en estos casos, pero una decisión u otra va a depender del estadio en que se encuentre esta persona de salud. Si es muy extremo, va a ser imposible ya revertir la situación. En los primeros estadios es más fácil y se pueden abrir canales de diálogo más fácilmente, porque a lo mejor el ajuste que hay que hacer en el trabajo no es tan importante cuando ya la persona está en un estado de salud que es imposible de revertir, digamos. Claro, prestarle atención a esas señales. Exactamente. Claro. Verónica, ¿existe sanciones legales por un ambiente laboral tóxico que luego derive en estrés? Bueno, las sanciones es difícil determinarlo, pero puede haber, hay controles de seguridad e higiene en el trabajo por parte del Ministerio de Trabajo que detectan las situaciones, en primera instancia intiman a las empresas a revertir esa situación. A veces hay puestos de trabajo que se está desempeñando, realizando la tarea sin la ergonomía adecuada, por ejemplo, en un lugar administrativo o sin la luz adecuada. Tenemos que tener en cuenta que todo esto con los técnicos de higiene y seguridad en el trabajo está muy reglamentado cada puesto de trabajo, qué condiciones debe cumplir para que la persona efectivamente esté realizando cómodamente su trabajo. Eso es otra causal también, Marcelo, de burnout laboral, cuando la persona está trabajando en condiciones de trabajo que no son las adecuadas. Claro. También puede pasar por el ambiente de trabajo, cuando la persona, personal de salud, lo hemos visto mucho en la pandemia, pospandemia también, son la primer cara visible ante los familiares del paciente, a veces reciben los malos tratos que no le corresponde, tanto el personal de salud como un enfermero, como el administrativo, que está en la recepción de un sanatorio y por ahí el paciente no llevó la orden de autorización y por el solo hecho de requerírselo, el paciente se enoja, el familiar se enoja, te maltratan, toda una situación. Bueno, eso también puede provocar este desgaste y agotamiento, como a veces normalmente escuchamos a las personas, estoy quemada. Hoy no me preguntes nada porque no puedo pensar. Es realmente lo que sucede. Sí. Pasa mucho en el área de ventas, ¿no? Sí. Porque esto que decía Verónica, el tema de multitasking, múltiples tareas, esto de que, por ejemplo, en los salones de ventas a veces, ¿qué pasa cuando está la clientela adentro y tienen que cerrarse las puertas? El vendedor o la vendedora tiene que quedarse después de hora, claro, y eso no es reconocido. Claro. Porque hay que atender en función del buen trato al cliente, del acompañamiento al cliente. Pasa en los planes de ahorros también, como mencionó, el tema planes de ahorro, ese circuito que digamos incluye varias tareas.
Sí. El acompañamiento cuando es la entrega del vehículo. El vendedor Sí. tiene que estar porque hay que estar acorde a las necesidades del cliente. Claro, sí, Y totalmente. te digo más, Marcelo, cuando a veces hay algún incumplimiento administrativo o algún enojo administrativo porque no se gestionó algo de la manera que corresponde y el cliente va y se queja, lo buscan al propio vendedor para que solucione ese problema. O sea, que ese vendedor que ya viene con muchísima tarea y con la presión de alcanzar un objetivo de venta que muchas veces es inalcanzable, se le van sumando extras tareas por la cual no es reconocido. Mucha gente denuncia, denuncia por burnout, te ve, digamos, te consulta por burnout. Sí, actualmente sí, y el tema recurrente o el problema recurrente que te manifiesta la persona, pero bueno, estamos en dificultad para conseguir otro trabajo. Exacto. Porque si habría mucha movilidad laboral o mucha oferta laboral, No pasa. cerrás Sí, no la pasaría, puerta, claro. vas a otro lugar, probás 2 o 3 meses, y otra cosa que influye también es las peores condiciones de trabajo, porque recordemos que con la nueva reforma laboral el periodo de prueba es más extendido. Si entro a un nuevo trabajo y me inscriben desde el día 1, voy a estar como mínimo 6 meses en periodo de prueba, antes era 3, me pueden despedir y no tengo derecho a cobrar a ninguna indemnización, Claro. a nada. Claro. Entonces, son varias las cosas que hoy en día la gente está pensando antes de irse. Sí, genera mucho estrés y frustración. Genera Todo. mucho estrés. También en las personas con mucha antigüedad, alguien que supera los 5 años, ya hoy en día superar los 5 años de antigüedad se considera que es una persona de mucha antigüedad. O sea, esto en contraposición a épocas pasadas, donde a lo mejor mucha antigüedad era como mínimo 10 años, Sí. pero con toda esta movilidad que hay de los puestos, o gente de 45, 47 años que tiene miedo a irse por no volver a conseguir otro puesto Claro. laboral Claro. de igual calidad del que tiene. Claro, es el Terrible. miedo por perder el trabajo y encima la presión que ejerce el trabajo Claro. también. Exactamente, Claro. son las dos cosas a la vez. Claro. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estar Gracias. aquí. La doctora Verónica Volentiera hablando sobre burnout, cuántas cosas sobre esto, ¿no? Yo pensaba mientras la escuchaba, Muy el real. tema del disfrute, la pérdida del disfrute laboral, Oh. también incluye y está dentro de esto Claro. que es el burnout. Lo el venimos estrés. hablando, yo creo que hace unos programas, un poco trayendo al Byung-Chul Han, Sí. que habla un poco de esto de la autoexplotación, que hoy no somos válidos si no estamos todo el día trabajando y todo el día haciendo cosas. Sí, Es verdad. sí, Y sí. nos autoexplotamos para ser válidos. Y Exacto. hoy es la sociedad hoy en día. Exacto. Sí, sí. Bueno, finalizamos, faltan poquísimos nada, minutos. nos tenemos que ir. Tenemos las frases para compartir con los Marce que... siempre quiere cumplir todo. Hay que Bueno, cumplir. ¿Vos te con pensás todo. que Marce no va a quedar con las frases? Marce Olvídate. va a Vamos que lo cumplir. hacemos rápido. Me vamos. parece Bueno. muy bien. Vamos con frases de célebres que nosotros siempre compartimos con ustedes. La primera frase es, vamos a poner en pantalla, no dependas nunca de la admiración de los demás, no tienen ningún valor, dijo Epícteto. Muy bien. Así que filósofo griego. No Terrible. dependas de Escuela la admiración, es verdad. No Bien. depender de la admiración del otro. Muy Exacto. bueno. Sí, me gustó. Solo de la propia. Exacto. Vamos con la otra entonces. Bien, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Ah, me gustó. Sócrates. Sí. Famoso por su frase, solo sé que no sé nada. Me encanta. ¿Qué pasó? Primero ignoramos y después, bueno, vemos si aprendemos algo. Exacto. Terrible. Bien. Vamos con la siguiente. La tercera. A ver. El hombre, cuanto más estudia, es más sencillo, porque a medida que estudia, descubre la grandeza de su ignorancia. Aristóteles. Muy bueno. Terrible. Pasó, ¿eh? Es que sí. Es cierto. Es ¿eh? como que Cierto. cada vez Sí. como que aprendes y, Sí, y sí. es más, como que te necesitas más. Claro, sí. Ignoramos y aprendemos. ¿eh? Exacto. Sí. Bueno, y la última, el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande del mundo es desdichado, aunque sea el dueño del mundo, dijo Epicuro. Desdichado es persona que padece desgracia, Exacto. persona infeliz, bueno, una Claro. persona que tiene mala suerte. Exacto, ¿eh? sí. Así que el que no considera lo que tiene como riqueza más grande del mundo es desdichado. Tenemos que decir que somos ricos. Listo, Claro, ya está. exacto. Eso, simple. Tremendo, Bueno. tremendo. Bueno, y por último, la palabra, finalizamos con Palabra. un término que tenemos siempre para compartir. Muy curioso. La palabra que elegimos es
entelequia, no entelequia. Esa no me la sabía. Sí. Entelequia. Me sorprendiste con esta. La verdad que me sorprendiste. Es una Siempre trae. entelequia, cosa irreal, por ejemplo. Irreal. Bien. Es una Irreal. entelequia, una ficción, una fantasía. Entelequia. Bien. Eso Entelequia. es, Muy bien, entelequia. lo voy a aplicar. ¿Vieron cuando escuchamos decir que es una quimera? Bueno, Sí. quimera equivale a Sinónimo. entelequia. Ah, bien. ¿Eh? Tampoco Perfecto. la Es sabía algo esa. irreal. No, Marce, me está sorprendiendo mucho. Uno dice, Trajo dos ¿qué términos, no dijo? uno solo. ¿Qué dijo? ¿Quemera? ¿Que se quemó? No, Sí, no, sí. quimera. Voy a tener un burnout en este momento Sí. porque mi cabeza está por explotar. Muchos términos. Sí. Bueno, nos vamos. Ya Nos vamos. nos tenemos que ir rapidísimo. Gracias por estar con nosotros. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, me acompañan Lara Pidal y ¿quién? Jacqueline Celis. Como Aquí está. Gracias a ambas, gracias a todos. Gracias, Marce. Nos reencontramos.